Plutarco, sobre la fortuna o la virtud de Alejandro. Discurso 1. Este es el discurso de la fortuna que revela a Alejandro como obra suya y solo suya. Pero es preciso hacer una réplica en favor de la filosofía o más bien en favor de Alejandro, quien se sentiría vejado e irritado si pareciera que ha adquirido gratuitamente de fortuna su hegemonía, conseguida al precio de mucha sangre y de sucesivas heridas, pues pasaba muchas noches en vela y consumía días manchados de sangre luchando contra poderes irresistibles e innumerables tribus, contra ríos inaccesibles y rocas inexpugnables, asistido por buen consejo, fortaleza, valentía y sensatez. Pienso que Alejandro le diría a Fortuna si ésta tratase de inscribir su nombre en los éxitos de aquel: no desacredites mi valor ni me desposeas de mi fama y me la quites. Darío fue tu obra. A él de esclavo y mensajero del rey le hiciste señor de los persas. Y también Sardanápalo, a quien le ceñiste la diadema de la realeza a pesar de ser cardador de lana purpúrea. Yo, en cambio, llegué a Susa por haber vencido en Arbela, y Cilicia me abrió el camino a Egipto y a Cilicia me lo abrió el Gránico, que crucé pasando a guisa de puente por los cadáveres de Mitrídates y Espitrídates. Date boato y solemnidad ante reyes que nunca sufrieron heridas ni se mancharon de sangre, pues ellos fueron los de buena fortuna, Asíoco y Artajerjes, a quienes instauraste en el trono de Ciro inmediatamente después de su nacimiento. Pero mi cuerpo tiene muchas marcas de una fortuna antagónica y no aliada mía. En primer lugar, entre los ilirios mi cabeza fue golpeada con una piedra y mi cuello con un bastón. Después en Gránico me rompieron la cabeza con un cuchillo bárbaro y en el muslo con una espada. En Gaza me alcanzó un dardo en el tobillo y al caerme de un asiento rodé pesadamente sobre mi hombro. En Maracanda por un dardo se me partió en dos el hueso de la pierna. Y después las heridas de los indios y las violencias de los ánimos. Entre los de Aspasia el hombro me fue alcanzado por un dardo y entre los de Gandridas la pierna. Entre los de Malo una punta de flecha, disparada por un arco, se me introdujo en el pecho y el hierro quedó hundido, y me golpeé en el cuello con un palo cuando las escaleras que habíamos puesto junto a las murallas se rompieron. A mí la fortuna solo me puso impedimentos, favoreciendo por tal hecho no a ilustres adversarios sino a bárbaros desconocidos. Pero si Ptolomeo no me hubiera cubierto con su escudo, si Limneo no hubiera caído al ofrecer ante mi resistencia a innumerables dardos y si los macedonios no hubieran derribado la muralla con fuerza y violencia, aquella aldea bárbara y sin nombre sería necesariamente la tumba de Alejandro. He aquí las experiencias propias de su expedición: tormentas, sequías, ríos profundos, cimas sin aves, espectáculos prodigiosos de fieras, formas salvajes de vida, cambios de poderes y dobles traiciones. Y las de antes de la expedición, Grecia, en efecto, aún estaba convulsionada como consecuencia de las guerras contra Filipo. Tebas empezaba a levantarse tras su caída y sacudía de sus armas el polvo de Queronea, y Atenas extendía sus brazos para unirse a Tebas. Toda Macedonia estaba podrida con la mirada puesta en Amintas y los hijos de Eropo. Los ilirios se rebelaron de nuevo y los problemas escitas amenazaban a sus vecinos macedonios que tramaban una revolución. El oro persa, que fluía por doquier en manos de los caudillos de populares, agitaba al Peloponeso N. Los tesoros de Filipo, en cambio, carecían de dinero y aún tenían una deuda de 200 talentos, según Onesícrito cuenta. En tal situación de penuria y en unas circunstancias revueltas, un joven que hacía muy poco había pasado la edad infantil tuvo la osadía de aspirar a Babilonia y Susa y, aún más, de concebir la idea del dominio absoluto sobre todos los hombres con la confianza puesta en los 30.000 soldados de a pie y 4.000 de caballería que poseía. Pues este era el número, según Aristóbulo dice. Y según el rey Ptolomeo tenía 30.000 soldados de a pie y 5.000 de caballería. Y según Anaxímenes 43.000 de a pie y 5.500 de a caballo. Y la brillante ayuda que le preparó la fortuna fue de 70 talentos según afirma Aristóbulo, aunque Duris dice que esa era la provisión de solo 30 días. ¿Era, acaso, Alejandro un insensato y un precipitado para lanzarse desde una situación así de precaria a conquistar un poder tan grande? Desde luego, no, pues quien despegó con unas bases mejores o más nobles que él, a saber, magnanimidad, inteligencia, moderación, valor, con las que la filosofía le proveyó para su campaña. Sí, cuando cruzó el río contra los persas, la impedimenta que llevaba gracias a su maestro Aristóteles era mayor que la que le había proporcionado su padre Filipo. Creemos, porque veneramos a Homero, a quienes escriben que Alejandro dijo en una ocasión que la Ilíada y la Odisea le acompañaban como parte de su equipo de campaña.
Pero censuraríamos a quien dijera que la Ilíada y la Odisea le seguían como alivio del cansancio y entretenimiento del dulce ocio, pero que su equipo, en realidad, lo formaban el discurso filosófico y los tratados sobre la audacia, la valentía, y también sobre la moderación y la magnanimidad. Porque está claro que Alejandro no escribió sobre silogismos ni sobre axiomas, no se paseó por el liceo ni expuso tesis en la academia, pues de acuerdo con esto definen la filosofía quienes la consideran palabra y no obra. Pues bien, ni Pitágoras escribió ni Sócrates ni Arcesilao ni Carneades, los más reputados filósofos. Y ellos no estaban ocupados por unas guerras como estas, ni civilizaban a reyes bárbaros, ni fundaban ciudades griegas en pueblos sin civilizar ni avanzaban enseñando los principios de la ley y de la paz a tribus ignorantes y sin ley, sino que a pesar de su ocio dejaban lo de escribir para los sofistas. ¿De dónde, pues, creemos que aquellos filosofaban? De lo que dijeron, no por el modo en que vivieron, no por las cosas que enseñaron. Juzguese también a Alejandro por eso. Pues, por lo que dijo, por lo que hizo y por lo que enseñó, se verá que fue un filósofo. Y, en primer lugar, si quieres, examina lo más paradójico comparando los discípulos de Alejandro con los de Platón y Sócrates. Estos enseñaban a discípulos bien dotados y de la misma lengua, y si no entendían ninguna otra cosa, comprendían, al menos, la lengua griega. Y aún así no convencieron a muchos, sino que los critias, los alcibíades y los clitofontes escupían su palabra como si fuera una rienda y se volvieron en otra dirección. Y si te fijas en la pedagogía de Alejandro, educó a los hircanos en el respeto al matrimonio, enseñó a los aracosios a cultivar la tierra y persuadió a los sogdianos a cuidar de sus padres y no matarlos, y a los persas a respetar a sus madres pero no a casarse con ellas. Maravillosa filosofía por la que los indios adoran a las divinidades griegas y los escitas entierran a sus muertos en lugar de devorarlos. Admiramos el poder de Carneades porque hizo adoptar costumbres griegas a Clitómaco, llamado antes Asdrúbal, cartaginés de origen. Admiramos el carácter de Zenón porque persuadió a Diógenes el babilonio a que se dedicara a la filosofía. Pero cuando Alejandro civilizaba Asia, se leía a Homero, y los niños de Persia, de Susa y de Gedrosia cantaban las tragedias de Sófocles y Eurípides. Sócrates fue condenado ante los atenienses por los psicofantas, porque introducía divinidades extranjeras. A través de Alejandro, en cambio, Bactria y el Cáucaso adoraron a las divinidades griegas. Platón, en efecto, escribió sobre un gobierno ideal pero no convenció a nadie para ponerlo en práctica por su severidad. Alejandro, en cambio, fundó más de 70 ciudades en pueblos bárbaros y sembró Asia de magistraturas griegas y se impuso así sobre su modo de vivir salvaje e incivilizado. Pocos leemos las leyes de Platón, pero muchos hombres hicieron uso y aún lo hacen de las de Alejandro. Los que fueron conquistados por Alejandro son más felices que quienes escaparon a su mano. Pues nadie puso fin a las desdichas en que éstos vivían, en tanto que el vencedor llevó a aquellos a una vida de felicidad. De modo que sería muy justo aplicar a las ciudades conquistadas por Alejandro el dicho de Temístocles, quien, cuando en el destierro obtuvo grandes regalos del rey, recibió 3 ciudades que le pagaban tributo, una para el pan, otra para el vino y otra para la carne, y exclamó: hijos, debiéramos perecer de no haber perecido ya. Más justo sería decir esto respecto a quienes fueron sometidos por Alejandro: no estarían civilizados si no hubieran sido dominados. Egipto no poseería Alejandría ni Mesopotamia Seleucia 36 ni Sogdiana Proftasia ni India Bucefalia ni el Cáucaso tendría una ciudad griega vecina 39. Con estas fundaciones se extinguió lo salvaje y lo peor se habituó a lo mejor y cambió de signo. Pues bien, si los filósofos se jactan de cambiar y suavizar costumbres duras y carentes de instrucción, y Alejandro parece que ha cambiado muchísimos pueblos de naturaleza salvaje, puede considerársele con toda razón un gran filósofo. De cierto, la muy admirada República de Zenón, fundador de la secta estoica, se resume en este único principio: que no vivamos separados en comunidades y ciudades y diferenciados por leyes de justicia particulares sino que consideremos a todos los hombres conciudadanos de una misma comunidad y que haya una única vida y un único orden para todos como un rebaño que se cría y pace unido bajo una ley común. Esto lo escribió Zenón como si modelara un sueño o una imagen de un gobierno y de una buena constitución filosófica, pero Alejandro, en cambio, suministró a la palabra la acción. Pues no trató a los griegos como caudillos y a los bárbaros despóticamente, como Aristóteles le había aconsejado, ni se preocupó de los primeros como valientes y amigos ni se comportó con los otros como si fueran plantas o animales,
pues esto habría llenado su gobierno de muchas guerras, destierros y de enconadas sediciones. Por el contrario, se consideraba enviado por la divinidad como gobernador común y árbitro de todos, y a quienes no anexionaba por la palabra lo hacía con las armas por la fuerza, con el fin de reunir los elementos diseminados en un mismo cuerpo, como mezclando en una amorosa copa las vidas, los caracteres, los matrimonios y las formas de vivir. Ordenó que todos consideraran al mundo su patria, al ejército su fortaleza y protección, parientes a los buenos y extraños a los malos. Y que el griego y el bárbaro no se diferenciaran por la clámide y el escudo, ni por la daga y el caftán, sino que el griego se señalara por su virtud y el bárbaro por su maldad. Y que consideraran comunes el vestido, la alimentación, el matrimonio y las formas de vida, y que se mezclaran por la sangre y los hijos. De Marato, el corintio, huésped y amigo de Filipo, cuando vio a Alejandro en Susa, se alegró mucho y dijo con lágrimas que los griegos que habían muerto antes, se habían privado de una gran alegría porque no vieron a Alejandro sentado en el trono de Darío. Yo, por Zeus, no envidio por este espectáculo a quienes lo vieron, porque fue obra de fortuna y algo común también a otros reyes. Pero pienso que de muy buen grado hubiera sido espectador de aquella noble y sagrada ceremonia nupcial, cuando reunió en una sola tienda cubierta de oro a una mesa y banquete común a 100 novias persas y a 100 novios macedonios y griegos. Alejandro mismo, coronado con una guirnalda, fue el primero en entonar el himno nupcial, como si cantara una canción de amistad a los pueblos más grandes y poderosos que se unían por lazos de intimidad. Él, novio de una joven, y acompañante de todas las novias, además de padre y padrino, los unió a todos en matrimonio. Yo diría con gusto, bárbaro e insensato Jerjes, en vano te esforzaste mucho en el puente del Helesponto. Así unen los reyes sensatos Asia con Europa, no con maderas ni con balsas ni con ataduras sin vida y sin sentimiento, sino con amor legal y castos matrimonios, uniendo los pueblos por la relación de sus hijos. Atendiendo a este orden de cosas, Alejandro no aceptó el vestido medo sino el persa, por ser mucho más sencillo que el medo. Rechazó lo extraño y teatral del ornato bárbaro, como la tiara, el caftán y los pantalones. Vestía con un traje mezcla de la moda persa y macedonia, según nos ha contado Eratóstenes. Como filósofo adoptaba una cierta indiferencia, pero como soberano común y rey humanitario, se atrajo la benevolencia de los pueblos conquistados por el respeto a su vestimenta, para que continuaran amando firmemente a los macedonios como gobernantes y no los odiaran como enemigos. Era, en efecto, propio de un alma ignorante y cegada por la soberbia el hecho de admirar la clámide de un solo color y mostrar disgusto por una túnica con borde de púrpura, o, a la inversa, desdeñar aquello y quedar atónito ante esto, aferrándose, como un niño pequeño, al vestido con el que la costumbre tradicional, cual niñera, lo había ataviado. Los hombres, cuando van a cazar animales, se revisten de pieles de ciervo y, cuando se disponen a la caza de aves, se cubren de túnicas con plumas y se guardan de ser vistos por toros cuando van de rojo, y por elefantes, cuando llevan túnicas blancas, pues estos animales se excitan y se enfurecen brutalmente por estos colores. Pero si un gran rey, al domar y apaciguar a pueblos irreflexivos y guerreros como animales, los calmó y los contuvo gracias a formas de vida que eran habituales y a modos de vestir familiares, conciliando así su descontento y consolando su tristeza, se le puede censurar. No se admirará su sabiduría, puesto que con un cambio circunstancial de formas, se convirtió en el jefe popular del Asia, conquistando sus cuerpos con las armas y atrayendo sus almas con las formas de vestir. Ciertamente, se admira al socrático Aristipo porque ya llevara un sencillo capote o una túnica milesia, en una u otra, conservaba su distinción. Se censura, en cambio, a Alejandro porque, aun respetando el atuendo tradicional, no desdeñó el de los conquistados cuando establecía los fundamentos de un gran imperio. Pues no recorrió el Asia a modo de bandido, ni estaba en su mente saquearla y arrasarla cual presa y botín de una inesperada buena fortuna, como hizo después Aníbal al invadir Italia y antes los treres al pasar por Jonia y los escitas por Media. Alejandro quería que toda la tierra estuviera sometida a una única razón y a un único gobierno, y que todos los hombres se rebelaran como un único pueblo, y así se formó él mismo. Y si la divinidad, que envió su alma aquí, no le hubiera reclamado tan deprisa, una única ley regiría a todos los hombres y todos mirarían a una única justicia como a una luz común. Pero ahora una parte de la tierra, la que no conoció a Alejandro, permanece sin luz del sol. Por tanto, en primer lugar, el proyecto de su expedición le presenta como un filósofo, pues no pensaba prepararse para sí una vida de lujo y de magnificencia, sino procurar a todos los hombres una mutua concordia,
paz y comunidad de intereses. Y, en segundo lugar, conozcamos también sus dichos, pues precisamente por los dichos las almas de otros reyes y dinastas proyectan de manera óptima sus caracteres. Antígono el Mayor, cuando un sofista le entregó un tratado sobre justicia, le dijo: eres muy necio al hablar de justicia cuando ves que estoy afligiendo a otras ciudades. Dionisio el tirano aconsejaba que se engañara a los niños con astrágalos y a los hombres con juramentos. Sobre la tumba de Sardanápalo está inscrito: esto tengo, cuanto comí y provoqué. ¿Quién no afirmaría que de estas máximas se desprende el amor al placer de Sardanápalo, la impiedad de Dionisio y la injusticia y ambición de Antígono? De las de Alejandro, en cambio, si sustraes su corona, su parentesco con Amón y su nobleza de nacimiento, se te aparecen como las de Sócrates, Platón o Pitágoras. No vamos a examinar las alabanzas que los poetas grabaron en sus retratos y estatuas, que apuntaban no a la moderación de Alejandro sino a su poder. En la escultura en bronce, en la que mira a Zeus, parece que le va a decir: la tierra la he puesto bajo mis pies. Zeus, tú, ocúpate del Olimpo. Y, yo, Alejandro, soy hijo de Zeus. Efectivamente, como dije, los poetas decían esto adulando su fortuna. Pero de las máximas de Alejandro se podrían revisar en primer lugar las de su juventud. Por ser, efectivamente, el joven más ágil de su edad y, dado que sus compañeros le insistían en que se presentara a los Juegos Olímpicos, preguntó si contendían reyes. Al decirle que no, dijo que la competición era injusta, pues en ella o bien vencería a personas particulares o bien un rey sería vencido. Cuando a su padre Filipo le atravesaron el muslo con una punta de lanza en Tríbalos y, a pesar de haber salido del peligro, sufría por la cojera, le dijo: ánimo, padre, avanza con serenidad para que en cada paso recuerdes tu valor. No es propio de una mente de filósofo rebelarse contra la inferioridad del cuerpo a causa del entusiasmo por acciones nobles. ¿Cómo piensas que Alejandro se iba a enorgullecer de sus propias heridas si no fuera porque cada una de las partes afectadas le recordaba un pueblo, una victoria, ciudades tomadas y reyes sometidos? No encubrían ni ocultaba sus cicatrices sino que las llevaba grabadas en su cuerpo como imágenes de virtud y valentía. Y de haber habido en los ratos de ocio o en los banquetes una comparación de los versos de Homero, de manera que cada hombre eligiera un verso, Alejandro hubiera juzgado este como el más excelente de todos: las dos cosas es, buen rey y esforzado combatiente. Este elogio, que otro anterior en el tiempo ya había recibido, Alejandro resolvió que quedaría como ley para él, hasta el punto de decir que Homero en el mismo verso había celebrado la valentía de Agamenón y profetizado la de Alejandro. Por esto al pasar el Helesponto contempló Troya representándose las hazañas heroicas. Y cuando uno de los nativos le prometió darle, si lo deseaba, la lira de París, le dijo: no necesito para nada la lira de este, pues tengo la de Aquiles con la que descansaba de sus trabajos y cantaba las glorias de los hombres. La de París, en cambio, entonaba tan solo una blanda armonía femenina para canciones amorosas. Pues bien, es propio de una alma de filósofo amar la sabiduría y admirar muy especialmente a los hombres sabios. Esto era con natural a Alejandro como a ningún otro rey. Ya se ha dicho cuál era su actitud ante Aristóteles y cuentan muchos autores que consideraba al músico Anaxarco el más estimado de sus amigos, que dio 10.000 monedas de oro a Pirrón de Elis cuando se lo encontró por primera vez, que a Genócrates, el amigo de Platón, le envió 50 talentos de regalo y a Onesícrito, el discípulo de Diógenes el Cínico, lo hizo jefe de los pilotos de su flota. Cuando llegó a conversar personalmente con Diógenes en Corinto, tanto se estremeció y sorprendió por la vida y categoría de aquel hombre que con frecuencia cuando lo recordaba decía: si yo no fuera Alejandro, sería Diógenes, es decir, me ocuparía de la filosofía teórica si no filosofara a través de mis obras. No dijo: si no fuera rey sería Diógenes, ni, si no fuera rico y Argeada, pues no prefería la fortuna a la sabiduría ni la púrpura y la corona a la alforja y al capote, sino que dijo: si no fuera Alejandro, sería Diógenes, esto es, si yo no pensase mezclar lo bárbaro con lo griego, atravesar y civilizar cada continente, descubrir los confines de tierra y mar, llevar las fronteras de Macedonia al océano y sembrar y diseminar la recta justicia y paz de Grecia por cada nación, no estaría sentado viviendo lujosamente en inútil abundancia sino que emularía la frugalidad de Diógenes, pero ahora perdona, Diógenes, pues imito a Heracles y emulo a Perseo y siguiendo las huellas de Dioniso, Dios fundador de mi familia y antepasado mío,
quiero que los griegos vencedores dancen otra vez en India y que reaviven el recuerdo de las fiestas báquicas entre los salvajes montañeses del otro lado del Cáucaso. Allí algunos dicen que existen unos hombres consagrados, independientes, habituados a una rígida gimnosofía y que dedican todo su tiempo a la divinidad, son más frugales que Diógenes pues no necesitan ni alforjas, ya que no aprovisionan comida, pues la tienen siempre reciente y fresca de la tierra. La corriente de los ríos les proporciona bebida y se acuestan sobre las hojas caídas de los árboles y la hierba de la tierra. A través mío estos conocerán a Diógenes y Diógenes a ellos. Pues yo también debo alterar la moneda y reacuñar los estados bárbaros con la impresión de una forma de gobierno griega. Muestran las obras de Alejandro el capricho de la fortuna, la violencia de la guerra y el poder de conquistas o revelan una gran valentía y justicia, gran moderación y suavidad, además de disciplina e inteligencia de alguien que hizo todo esto con razonamiento sobrio y sensato. Pues, por los dioses, no me es posible analizar sus obras y decir, esto se debe a su valentía, esto a su humanidad y esto al dominio de sí mismo, sino que cada una de sus acciones parecía ser mezcla de todas las virtudes. Esto confirma aquel dicho estoico de que cada cosa que el sabio hace, la efectúa de acuerdo con todas las virtudes. Y aunque, al parecer, una sola virtud es la protagonista de cada acción, convoca, no obstante, a las demás y las dirige a su fin. En todo caso puede verse en Alejandro que lo guerrero es humano, viril lo suave, económico lo generoso, apacible lo irascible, prudente lo amoroso, activo lo relajado y no sin solaz lo laborioso. Quien mezcló fiestas con guerras, quien expediciones militares con bullangueros festines, quien ritos báquicos, bodas y cantos nupciales con asedios y batallas campales, quien fue más hostil con los injustos o más amable con los desafortunados, quien fue más agobiante con los oponentes o más bondadoso con los necesitados. Se me ocurre introducir aquí la anécdota de Poro. Cuando éste fue llevado ante Alejandro como prisionero, al preguntarle a Alejandro cómo debía tratarle, le respondió: como a un rey, Alejandro, y al preguntarle de nuevo: nada más, dijo: no, pues todo está incluido en el como un rey. Y a mí sobre las hazañas de Alejandro siempre se me ocurre exclamar, como un filósofo. Pues en esta expresión está incluido todo. Alejandro se enamoró de Roxana, la hija de Oxiartes, cuando bailaba entre las cautivas, y no la ultrajó, sino que se casó con ella, como un filósofo. Cuando vio que Darío había sido herido de muerte por una jabalina, no ofreció sacrificios ni cantó un peán en señal de que la gran guerra llegaba a su fin, sino que se quitó su clámide y la puso sobre el cadáver como para cubrir la venganza divina de la suerte real, como un filósofo. En otra ocasión, mientras leía una carta confidencial de su madre, Hefestión, como solía suceder, sentado a su lado, iba leyendo con toda tranquilidad junto con él. No se lo impidió, sino que le puso el sello de su anillo en la boca para sellar el silencio con un pacto de amistad, como un filósofo. Pues si todas estas cosas no son propias de un filósofo, ¿cuáles otras son? Expongamos comparativamente los hechos de hombres considerados filósofos. Sócrates se abstuvo cuando Alcibíades se acostó con él, y Alejandro, cuando Filóxeno, el gobernador de la costa, le escribió que había en Jonia un joven como ningún otro en belleza y juventud y le preguntó por carta si se lo enviaba, le replicó amargamente por escrito: maldito hombre, que me has conocido jamás de tal índole para que me adules con tales placeres. Admiramos a Genócrates porque no aceptó los 50 talentos que Alejandro le envió de regalo. Pero el hecho de darlos no lo admiramos, o no pensamos que tanto quien da dinero como quien no lo admite lo menosprecia por igual. Por su filosofía Genócrates no tenía necesidad de riqueza y Alejandro por la suya la necesitaba para favorecer a personas así. ¿Cuántas veces dijo esto Alejandro cuando se introducía en medio de una lluvia de proyectiles? Cierto, los hombres, pues la naturaleza por sí misma conduce a lo bello. Pero los filósofos se diferencian del común de los hombres por tener criterios fuertes y sólidos ante las desgracias, pues el hombre común no actúa con esquemas mentales como, un único agüero es lo mejor, y, la muerte es fin para todos los hombres, sino que las circunstancias le destruyen los razonamientos ante las desgracias y la presunción de peligros próximos traumatiza los juicios, pues, el temor, no solo, turba la memoria, como dice Tucídides, sino también toda resolución, ambicione. Impulso, a no ser que la filosofía haya puesto sus cuerdas en derredor.